le cedo la palabra para que haga su última intervención en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha gustado el añadido en esta mesa, porque eso de la última intervención queda en esta mesa, ¿vale? Salvo que haya preguntas que tengan que ver con lo que yo exponga. Muchísimas gracias. Ya he dicho que para mí ha sido un placer, está siendo un placer participar en este proyecto de investigación, en el que yo desarrollaba, cubría tres campos diferentes, ¿no? Por una parte estaba en qué medida la Unión Europea, específicamente la Unión Europea, tenía competencias o cómo podía verificar el respeto a los derechos fundamentales, al Estado de Derecho y los principios democráticos en los Estados miembros, es decir, el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Luego había otra dimensión, un poco descolgada quizá, que es el tema de las euroórdenes, las órdenes europeas de detención y entrega que se emitieron en su momento, el fracaso de esas órdenes europeas de detención y entrega y qué es lo que podía implicar, qué significaba y a dónde nos llevaba. Y en tercer lugar, y es en lo que me voy a centrar ahora, ¿cuál ha sido la repercusión internacional de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña, de la Administración Autonómica? Porque nos hemos fijado hasta ahora en cuál ha sido la repercusión internacional de las actuaciones del Gobierno de España, de los tribunales españoles, de las instituciones estatales, por decirlo de alguna manera, pero bueno, algo habrá que decir también de lo que han hecho las autoridades, las instituciones autonómicas y la valoración que a nivel internacional puede tener esto. La primera idea es que esto cuando hablas con personas, sobre todo de otros países, en el extranjero, no se percibe bien, y yo creo que esta no percepción afecta incluso a algunos de las resoluciones, dictámenes, opiniones que han sido citadas anteriormente, es que en España es un Estado fuertemente descentralizado, que las administraciones autonómicas gestionan una parte muy importante del dinero público y del poder público. Ahora mismo ya, si quitamos la seguridad social, el conjunto del presupuesto de las comunidades autónomas es mayor que el presupuesto del Estado central, y lo que yo creo que es más relevante, desde la perspectiva del ciudadano, en Cataluña, por ejemplo, el poder público es el poder público autonómico, no el poder público estatal. Esto yo creo que es una idea que es importante para entender cuál es el contexto. Cuando en Cataluña hablamos de poder público, estamos hablando de la Generalitat, no estamos hablando del Estado español, cuya presencia se limita a las cosas que interesan a los ciudadanos, a Hacienda y a los tribunales. El poder público es el poder autonómico. Claro, a partir de aquí, y enlazando con el respeto al Estado de Derecho, a los principios democráticos, a los que se ha obligado España tanto a nivel internacional como ante la Unión Europea, la primera idea es que España como Estado, como sujeto de derecho internacional, es tan responsable del respeto a los derechos fundamentales y a los principios democráticos y al Estado de Derecho por parte de las instituciones del Estado central como por parte de las instituciones autonómicas. Y que no puede haber una distinción en la valoración. España como sujeto de derecho, España como Reino de España, incumple el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea cuando la comunidad autónoma incumple el artículo 2 del Tratado el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, si lo incumple, que ese es el segundo tema. Pero la primera idea es que el incumplimiento puede ser tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. La segunda, y que el Estado es responsable también de los incumplimientos que se produzcan a nivel autonómico. La segunda idea es que no durante el año 2017, sino antes, durante y después, la Administración autonómica como poder público realizó actuaciones que a meros efectos positivos podríamos considerar contrarias, o que pudieran llegar a ser contrarias a el respeto al Estado de Derecho, el respeto a los derechos individuales y el respeto a los principios democráticos. Voy a ser muy rápido, pero el mero hecho de que una administración autonómica, un poder público, actúe claramente en contra de la ley de una manera explícita,
Eso vulnera principios como el de la seguridad jurídica, vulnera algo bastante básico desde hace tiempo, que es que la administración tiene que actuar sometida a la ley. Cuando ya la administración no es que actúe al margen de la ley, sino que te está diciendo explícitamente que va a actuar al margen de la ley porque considera que es lo más adecuado, se está produciendo una quiebra en el Estado de Derecho. También se produce una quiebra en el Estado de Derecho cuando se produce la desobediencia a decisiones judiciales. Ha salido ya mencionado, pero en Cataluña eso ha sido constante. Ahí está la foto icónica del presidente Puigdemont posando al lado de los 5 requerimientos del Tribunal Constitucional, difundida por su propio Twitter para dar a entender que no los iba a cumplir, que no los iba a obedecer. Pero hay más casos de incumplimiento de decisiones judiciales expresos por parte de la Generalitat. Pero no solamente eso, sino que la Administración autonómica sistemáticamente cuestiona a los jueces que dictan resoluciones que no le gustan a la Administración autonómica. Lo cual es también contrario, por ejemplo, a la independencia judicial tal como la ha interpretado el Consejo de Europa. En la resolución del Consejo de Ministros del Consejo de Europa del año 2010 se dice claramente que cuando el poder público opina sobre las decisiones judiciales, lo tiene que hacer de una manera tal que no ponga en riesgo la confianza de la opinión pública en los jueces. Y aquí, en cambio, pues se habla de jueces prevaricadores, de jueces que no conocen la realidad, de jueces que pretenden alterar la voluntad general, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, se produce una vulneración de la neutralidad institucional. De hecho, aquí hay un presidente de la Generalitat que ha perdido su puesto por una inhabilitación, por haber desobedecido unas órdenes de la Administración electoral, por haber colgado en el Palau de la Generalitat una pancarta en favor de los presos políticos o los exiliados. Es decir, esto es objetivo. ¿Qué ha pasado esto? ¿Esto tiene que ver con los derechos fundamentales? Bueno, sí, porque los tribunales han establecido, y yo creo que esto no es ningún disparate, que cuando el poder público adopta como oficial una ideología, eso supone una limitación a la libertad ideológica de los ciudadanos. Lógicamente, los ciudadanos que quieren profesar o manifestar una ideología que no coincide con la ideología que se ha convertido en oficial, ven limitada su libertad ideológica. Hasta ahí la doctrina de los tribunales es bastante clara. Por tanto, la falta de neutralidad de las instituciones, la falta de neutralidad de las administraciones públicas, supone también una limitación de derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la libertad ideológica. Y luego hay también otra afectación, que es en materia lingüística, que se manifiesta sobre todo en el ámbito de la escuela, pero no solamente en el ámbito de la escuela, que supone el no reconocer la oficialidad del castellano en todas sus dimensiones, incluida el derecho a recibir enseñanza, al menos en parte, en castellano. Este es un debate existente, que todos conocemos cuál es el contexto y todos sabemos que el sistema educativo público se niega a que el castellano sea una lengua que se utilice con normalidad como lengua de enseñanza, como lengua de comunicación dentro de la comunidad educativa o con terceros, ¿no? Y habría más, pero como tengo poco tiempo, pues no me detengo. Solamente quería lanzar la idea de que se producen por parte de la Administración autonómica actuaciones que, por decirlo de una manera muy resumida, si no hubieran sido actuaciones de una Administración autonómica, sino que fueran actuaciones de un Estado, Hungría, por ejemplo, pues tendría una repercusión internacional que no tienen las actuaciones de la Administración autonómica. Por tanto, a partir de esto, ¿cuál ha sido la reacción de las instituciones internacionales, de las organizaciones internacionales? Bueno, la primera idea es, que enlaza con lo que hemos visto, que hay una cierta dificultad para que se valore al mismo nivel que las infracciones o que las actuaciones de una administración estatal, las actuaciones o infracciones de una administración autonómica. Y esto sí, yo creo que se ve muy claro en el informe de la Comisión Europea, el informe anual sobre el Estado de Derecho en Europa, que es una herramienta, yo creo, muy importante, que se ha puesto en marcha hace unos años, en los que la Comisión Europea elabora un informe donde verifica cuál es la situación del Estado de Derecho en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, en el caso de España, yo creo que no hay, creo que se han publicado 3 informes, no hay ni una sola mención a actuaciones de entidades subestatales. Y eso que hay abundante información que se ha facilitado a la Comisión Europea sobre las infracciones que pueden haber cometido a entidades subestatales. Esto enlaza con
la ceguera federalista que se llamó en algún momento por parte de la Unión Europea, es decir, el decir, miren, lo que pase dentro de los estados, yo ahí no me voy a meter. Yo no me voy a meter, eso es cosa de los estados, y yo en principio ahí no voy a entrar. Lo que pasa es que ha llegado el momento en el que esto no tiene más solución, en el momento en el que nos encontramos con estados descentralizados, en los que, como digo, el poder público que ve el ciudadano es el poder descentralizado, la entidad subestatal, no se puede seguir haciendo como que esto no tiene relevancia, sino que de alguna manera habrá que abordarlo. Por tanto, esa sería la primera conclusión, que además ha llevado o está dando lugar a una cierta tensión dentro de las instituciones europeas. ¿Por qué? Porque frente a la Comisión, que como digo no quiere entrar en lo que pasa a nivel subestatal, en España yo creo que en ningún estado, y seguramente esto especulo, no tengo información como para poder justificarlo, pero me imagino que no tiene que ver solamente con lo que pasa en España, sino con lo que pasa en otros estados de la Unión Europea que también tienen entidades subestatales con peso, como puede ser Bélgica mismo, ¿no? El Parlamento Europeo, en cambio, en este caso la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, ha tenido un pronunciamiento que es muy claro, en el que habla directamente de que se están produciendo vulneraciones a derechos fundamentales y en el que se insta a la Comisión Europea a hacer seguimiento de esas vulneraciones. Ya sé que aquí todos dirán, bueno, es que esto está instrumentalizado por esto, está instrumentalizado por el otro. Bueno, si tuviéramos más tiempo entraríamos en ese debate, pero lo que es objetivo es que hay documentos del Parlamento Europeo que dicen que se están produciendo vulneraciones a derechos fundamentales por parte de la Administración Autonómica Catalana y en los que se insta a la Comisión Europea a hacer supervisión de lo que está pasando. Por tanto, esa ceguera federal de la que hablaba antes está produciendo ya tensiones dentro de las instituciones europeas que pueden ir a más. Consejo de Europa, Comisión de Venecia, lo mencionó antes Elena. El pronunciamiento que puede haber, que tenga que ver con este tema, es el relativo al dictamen en relación a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2015, que se llevó a la Comisión de Venecia. Yo creo, me da la sensación de que lo llevaban más bien los nacionalistas para que la Comisión de Venecia le diera un coscorrón al legislador español y al gobierno en aquel momento del PP, que era el que había llevado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y sin embargo, claro, la Comisión de Venecia lo que dice es que obviamente las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que cumplirse y que si una autoridad pública no cumple una sentencia del Tribunal Constitucional hay que adoptar medidas para que las cumpla. Si me salto al Comité de Expertos de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, porque voy mal de tiempo, y hago mención a una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que adopta una posición diferente. Es una resolución del año 2021 en la que se juzga la reacción de las autoridades españolas y de los tribunales españoles a los hechos del 2017, pero se hace de una manera tal que de alguna manera dota de cierta legitimidad a las actuaciones por parte de la Administración Autonómica, pero sin tener en cuenta la perspectiva que yo acabo de dar de que son autoridades públicas, que también las ha mencionado Patricia, y que yo creo que es muy relevante, porque parece como si se hubiera producido una reacción frente a manifestaciones convocadas por particulares, y no frente a una serie de actuaciones llevadas a cabo por el poder público. Y me detengo, y solamente hago mención al relator de las Naciones Unidas para las Minorías, que en su informe relativo a España del año 2020 adopta una posición que tiene que ver con el tema de la lengua que mencioné antes, muy de pasada, que yo creo que es necesario mencionar. ¿Por qué? Porque, claro, es el relator especial de las Naciones Unidas para las Minorías. Y entonces lo que se basa es en que cualquier medida que pueda suponer cualquier restricción a las políticas de las minorías para promocionar, en este caso, las lenguas de la minoría, han de ser condenadas. Por ejemplo, se plantea, el catalán es la lengua que se emplea en la administración, en la enseñanza de una manera total.
En aquel momento se había planteado la demanda de que hubiera enseñanza en castellano, la sentencia que decía que un 25% de la enseñanza tenía que ser en castellano, etcétera. Lo que dice el relator es, claro, esto es contrario a la protección de las minorías, porque se pasa de un 100% a un 75%. ¿Por qué y así más casos que aparecen en el informe del relator? ¿Por qué me detengo en esto? Bueno, porque de una manera apresurada lo que hemos visto es que en ocasiones, y se ve en el informe del relator de las Naciones Unidas para las Minorías, se ve también en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, que no he querido mencionar porque si no me pasaría del tiempo, y yo creo que conecta con lo que comentaba Jessica hace un momento, creo, estos mecanismos que existen a nivel internacional y que están diseñados para una determinada función, cuando son utilizados o pretenden ser utilizados como mecanismos de propaganda, en última instancia, nos pueden llevar a unos conflictos difícilmente resolubles. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, por ejemplo, tanto la Carta Europea, y pongo el ejemplo de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y el del Relator Especial de las Naciones Unidas para las Minorías, por ejercer su función de una manera maximalista, acaban privando de derechos a quienes no son parte de la minoría, que es lo que está pasando aquí, eso va a acabar llevando a un conflicto que puede poner en riesgo todo el sistema. Puede poner en riesgo todo el sistema, porque claro, desde la perspectiva, por ejemplo, de, digamos, los castellanohablantes en Cataluña, el informe del relator leído desde la perspectiva de los castellanohablantes en Cataluña es: la vulneración de los derechos de los castellanohablantes está bien si supone un avance para la lengua minoritaria. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, desde la perspectiva de los castellanohablantes, como la Carta Europea no protege, no se ocupa de las lenguas que no son minoritarias, la Carta Europea, la conclusión es: siempre que no se perjudiquen los derechos de la minoría, lo que pase con la mayoría no nos importa. Y eso, claro, acaba teniendo consecuencias prácticas. Por eso digo que, y yo creo que es algo sobre lo que tendremos que trabajar, la utilización de estos mecanismos que están, desde luego, muy bien pensados para situaciones patológicas, cuando no se utilizan realmente para situaciones patológicas, sino que se utilizan como herramienta en un proceso político mucho más complejo, acaban pudiendo provocar la vulneración de derechos de personas que no están especialmente protegidas, que a medio plazo, a largo plazo, pueden poner en riesgo todo el conjunto del mecanismo. Para mí es la conclusión que saco, después de conclusión, más que conclusión, hipótesis que saco a la hora de haber trabajado estos temas. Y por mi parte nada más, y pido disculpas porque me he pasado del tiempo. Muy bien, muchas gracias.